Bueno, como les contaba hoy día, tenemos la clase de biología. Recuerden que en biología estamos viendo la unidad número 2, ¿no? Que se llama Organismos en los ecosistemas. Esta unidad nosotros ya trabajamos una primera parte donde analizamos cómo está organizada la vida en la Tierra, ¿no? Analizamos sus distintas, cómo está organizado, ¿cierto? Desde el átomo hasta los grandes ecosistemas, estuvimos analizando todo eso. Y también estuvimos analizando las interacciones que se producían entre los miembros de los ecosistemas, ¿no? Interacciones intra y interespecíficas. Entonces analizamos el mutualismo, la competencia, la depredación, etcétera. Y sobre eso trabajamos y ustedes contestaron, ¿cierto? La guía número 4 de biología, que las que he visto por lo menos no, me da la impresión de que no representa mayor problema. Vamos a seguir con esta unidad, ¿ya? Pero vamos a trabajar específicamente con respecto a las poblaciones, ¿no? Y cuáles son los factores que afectan el tamaño de las poblaciones. Recuerden que una población es un conjunto de seres vivos de la misma especie, ¿cierto? Que habitan en un lugar específico y que obviamente se cruzan entre sí. Entonces vamos a ver cuáles serían los factores que afectan a estas poblaciones y cuál es la mano, ¿cierto? Nuestra, ¿cierto? Cómo nosotros hemos ido degradando los ecosistemas, la acción del ser humano. Pero el primer tema es el tamaño poblacional, ¿cierto? El tamaño poblacional, o sea, la cantidad de seres vivos que tiene una población, ¿ya? Eh, está determinada por ciertos factores. ¿Ya? La cantidad de individuos que componen, ¿cierto? En un lugar específico que son las poblaciones, está determinada por ciertos elementos. Aquí podemos apreciar cuáles son estos elementos, ¿no? La natalidad o los nacimientos, ¿cierto? Eso evidentemente haría aumentar el tamaño de la población. Las inmigraciones, esto significa que son los seres vivos que vienen de otros lados y se integran en la población. Los inmigrantes, ¿no? Que obviamente nosotros sabemos muy bien de qué se trata. Nuestro país tiene una cantidad de inmigrantes importante. Entonces, esas dos son como entradas, ¿no? Donde se aumenta el número de seres vivos de la población. Y de salida, es decir, ¿qué causa que haya menos? Son las muertes, evidentemente. Las muertes. Y la emigración, o sea, aquellos seres vivos que se van de la población y se van a otros lugares. Se llaman emigraciones. Y como usted recuerda, dentro de las interacciones entre los seres vivos había una que se llamaba competencia, y esta competencia se daba entre seres de la misma especie, son seres vivos de la, misma, ¿cierto? De la misma población. Entonces la competencia es una relación que de alguna manera permite, ¿cierto? Que el número aumente o que el número disminuya, digamos. Eso va para ambos lados. Entonces estos serían los elementos que de alguna manera influyen en el tamaño de una población. ¿Ya? Entonces, el tamaño poblacional va a estar determinado por la cantidad de nacimientos, ¿cierto? Por la cantidad de mortalidad, por la cantidad de inmigraciones los que llegan y por la cantidad de migraciones los que se van. Si uno toma esto como contexto, uno podría saber el número de seres vivos de una población o la abundancia que hay, ¿ya? En función de una relación numérica. Básicamente, la idea de ponerle valores, ¿cierto? De entregar guarismos que sean cuantificables, ¿cierto? Evidentemente es para tener un concepto que sea como más claro y preciso, digamos, ¿ya? Y en biología, ¿cierto? Se ocupa, digamos, los números justamente para eso. Imagínese usted que a lo mejor el ministro de Salud esté informando la situación del COVID en nuestro país y él diga así, simplemente, bueno, hoy día los casos han aumentado, ¿no? Con respecto a ayer. Una aseveración del ministro así no tendría ningún asidero porque bueno, ¿en cuánto aumentó? ¿Aumentó en 2, en 3, en 4, en 10, en un 100%, un 20%? ¿Qué está diciendo? ¿Ya? ¿Y con qué parámetro lo está comparando? ¿Con el de ayer? ¿Pero ayer cuánto fue? Entonces, se fija que los números entregan como cierta seguridad y son un poco más fiables cuando uno entrega información. Por eso, la abundancia poblacional, N, nosotros la podemos calcular a través de esta relación que está acá, donde N es la natalidad, M la mortalidad. Entonces yo resto estos dos factores, natalidad menos mortalidad, ¿cierto? Lo resto. Y las inmigraciones, ¿cierto? Los que llegan, le resto a los que se van. Entonces aquí voy a tener dos números que después los sumo. Y eso me estaría hablando, ¿cierto? De la abundancia poblacional. Si yo tengo la posibilidad
de tener los números, puedo aplicar la relación y puedo saber entonces más o menos, ¿cierto? Un acercamiento respecto a la abundancia poblacional. Acá tenemos un ejemplo donde se habla de la población de los estrigados en Chile, ¿ya? Entonces ahí habla de una natalidad de 1207, ¿cierto? Que 1207 está por acá, que no, yo por lo menos no alcanzo a ver. La mortalidad de 958, los que llegaron fueron 122 y los que se fueron 139. Entonces tengo los 4 datos, por lo tanto yo podría saber el crecimiento poblacional, ¿ya? ¿Cuánto fue el crecimiento poblacional? Entonces simplemente reemplazo los valores, ¿no? Donde dice N pongo los que nacieron, 1207, aquí los que murieron, 958, más los que, ¿cierto?, llegaron, 122, y 139 que fueron los que se fueron. Perdón. Entonces, hago la operación matemática, no más que una resta y después una suma y me da 232. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, la población, ¿cierto?, de los tricos, ¿cierto?, habría aumentado en un número de 232 por año. Entonces, es una forma de poder determinar con más precisión respecto a la abundancia poblacional. Ahora, evidentemente esto tiene que ver también con los territorios. Es muy distinto, ¿cierto?, de que 200 personas estén viviendo en 5 metros cuadrados a que 200 personas estén viviendo en 20 metros cuadrados. O sea, es distinta el área, ¿ya? Y eso se llama densidad poblacional. Eso es un dato importante, ¿ya? Entonces, este dato, ¿cierto?, de la cantidad, ¿cierto?, de la población, hay que ver cómo se distribuye en el espacio, ¿ya? Entonces hay que ver la relación que hay entre el número de individuos y el área de estudio, ¿cierto?, que se ve el área o la superficie en kilómetros cuadrados, centímetros, metros cuadrados, qué sé yo, ¿ya? Y esto se conoce como la densidad poblacional, ¿ya? Entonces, la abundancia, como le hemos dicho, es el número total de individuos, y la densidad es el número total de individuos, o sea, la abundancia en el área determinada, ¿ya? En la cantidad de individuos por metro cuadrado, o por centímetro cuadrado, por kilómetro cuadrado, depende de cómo el dato que estemos entregando, ¿ya? ¿Ven? Entonces, estos son datos que se utilizan, digamos, a nivel de, cuando uno hace trabajos con poblaciones y ese tipo de cosas, se ocupan, digamos, ¿ya? Entonces, en las poblaciones, ¿cierto?, tenemos estas características que afectan evidentemente a una población, que son los nacimientos, la muerte, los inmigrantes y los emigrantes, digamos. Entonces, dependiendo de cómo se relacionan todas estas cosas, vamos a tener, ¿cierto?, el tamaño poblacional, que está también relacionado, ¿cierto?, con el lugar donde viven, que puede ser muy pequeño, muy grande, y esto se llama densidad poblacional, ¿ya? Sin embargo, todo esto es, nosotros algo tenemos que ver con esto. Entonces, nosotros hemos actuado, ¿cierto?, sobre los ecosistemas, ¿ya? Y no hemos actuado de buena forma, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una serie de cosas que hemos generado, ¿cierto?, en contra de los ecosistemas. Entonces, vamos a ver la acción humana con respecto a los ecosistemas, ¿ya? Cómo nosotros hemos influenciado, ¿cierto? Hemos determinado que los ecosistemas sean afectados por nuestro quehacer, ¿ya? Eh, tengo... se me pegó esto. Ahí. Entonces, se me pegó la diapositiva. Internet está con... Voy a tener que salir y entrar de nuevo, parece. Espera un momentito, chiquillos, para ver si voy a entrar de nuevo. Entonces, estamos hablando de este tema, de la población humana y cómo hemos degradado el ecosistema, ¿ya? Entonces nosotros, por la elevada población que tenemos, hemos generado una gran presión sobre el ambiente, ¿ya? Y esta presión obviamente ha originado una modificación del equilibrio natural del ecosistema. ¿Cuáles son algunos elementos que nosotros hemos generado y que hemos provocado problemas? Uno de ellos es la deforestación, ¿ya? La deforestación evidentemente es la tala al corte de los árboles, sin una planificación correcta. O sea, no se planifica y por lo tanto se corta en forma discriminada los árboles,
¿ya? Por lo tanto, no permiten que los árboles jóvenes crezcan lo suficiente, por ejemplo. ¿Ya? Esto obviamente genera un aumento del dióxido de carbono atmosférico y la extinción de las especies de animales, ¿cierto?, que viven en los bosques. Entonces la deforestación es un elemento que nosotros generamos y provocamos. ¿Ya? Eh, la erosión del suelo es otro elemento que es muy complicado. El desgaste del suelo, ya que puede ser por factores naturales, como el agua, el viento, qué sé yo, o por actividades humanas como la minería, ¿ya? Y ahí obviamente la erosión ahí no crece vida vegetal, por lo cual se afecta a toda la cadena trófica. Recuerden que los vegetales verdes son los que generan la fotosíntesis, que es el primer eslabón dentro de las cadenas alimentarias. Son los productores de los ecosistemas, entonces si no hay vida vegetal, nosotros estamos lamentablemente interrumpiendo las cadenas tróficas, lo cual es muy grave. ¿Ya? Esta erosión la podemos, ¿cierto?, derivar en una erosión natural, ¿cierto?, que estos fenómenos naturales que van erosionando el suelo sin la intervención del hombre. El agua y el viento son factores, ¿cierto?, erosivos muy importantes. Y en el caso de la erosión antrópica, que evidentemente son aquellas causadas por nosotros, ¿ya?, por el ser humano, como la minería, como se decía. La lluvia ácida es otro elemento que nosotros generamos por la contaminación que generamos con la industria, con los autos, con nuestras casas. Mantenemos una cantidad de elementos químicos en la atmósfera, como óxido de azufre, nitrógeno, ácido sulfúrico, qué sé yo, y eso evidentemente queda en la atmósfera. Entonces cuando llueve, ¿ya? Eh, estos elementos, ¿cierto?, gaseosos, estos productos químicos, ¿cierto?, que produce la industria, caen como lluvia, ¿ya? Y esto evidentemente puede producir la muerte de vegetales, y si mueren vegetales se genera un problema con la producción de oxígeno, ¿ya?, que es muy importante para nosotros y para todos los seres vivos, y evidentemente afecta a toda la cadena alimentaria, por lo que ya dije, ya, porque los vegetales son los que generan alimentos, y por lo tanto, si tenemos problemas con los vegetales, no vamos a tener productores de los ecosistemas, no vamos a tener seres autótrofos que generen su alimento, y vamos a tener problemas entonces con las cadenas alimentarias, ¿ya? Esa es la lluvia ácida. Este tema del calentamiento global es un tema importante que nosotros lo vamos a profundizar en detalle en la unidad número 4, ya que tiene que ver con esto. Pero básicamente, digamos, el calentamiento global es cuando aumenta la temperatura de todo el planeta. Este aumento paulatino de la temperatura del planeta, ¿cierto?, que está, ¿cierto?, afectado por los rayos luminosos, ¿cierto?, que llegan de nuestro Sol y que quedan atrapados en esta capa de dióxido de carbono. Ahora, hay que decir que este efecto invernadero, ¿no?, que se muestra en esta diapositiva, es un fenómeno natural, ¿no? Siempre ha existido el efecto invernadero. Es decir, el efecto invernadero consiste en que los rayos luminosos que vienen del Sol, ¿cierto?, llegan hasta la superficie terrestre, se reflejan, ¿cierto?, y salen hacia la atmósfera. Y una parte de ellos choca contra la capa de dióxido de carbono, que es una pequeña capa que existía antiguamente, y se reflejaba, ¿cierto?, hacia la Tierra, y eso generaba lo que conocemos como el efecto invernadero. Y la otra gran masa, ¿cierto?, salía hacia la atmósfera. Hoy día está pasando, ¿cierto?, algo distinto. ¿Por qué razón? Porque todas las combustiones que nosotros hacemos en el planeta, llámese auto, llámese chimeneas en las casas, llámese industria, combustión significa que cuando yo quemo algo, ¿no?, yo gasto oxígeno y genero dióxido de carbono. Las combustiones funcionan así desde el punto de vista químico. Una combustión necesita oxígeno y al hacer la combustión entrega dióxido de carbono al ambiente, ¿ya? Es decir, si yo quiero prender un fósforo y no tengo oxígeno, simplemente el fósforo no me va a prender. Entonces necesito oxígeno. Entonces la combustión ocupa oxígeno, que es muy importante para nosotros el oxígeno, y al mismo tiempo, ¿cierto?, está generando dióxido de carbono al ambiente. Entonces, como hay más combustión en las ciudades, ¿cierto?, se genera más dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono empieza entonces a agruparse en la atmósfera, y la podemos apreciar, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, el rayo luminoso, ¿cierto?, que se reflejó en la Tierra, ya obviamente una gran parte de este rayo luminoso se devuelve a la Tierra, ¿ya? Y una parte, ¿cierto?, que no es la que nosotros esperamos, se va, ¿cierto?, de la atmósfera, ¿cierto?, hacia arriba. Por lo tanto, esto está significando que la temperatura de la Tierra vaya aumentando, ¿ya? Y está generando todas estas situaciones que nosotros conocemos de estos cambios climáticos que están ocurriendo, ¿cierto?, etcétera, etcétera, que, insisto, vamos a conversar con mayor atención después.
Pero evidentemente hay algunas cosas que ustedes conocen, rendimiento de los polos, ¿cierto? Inundación de terreno, alteración del clima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este es el calentamiento global. Y la introducción de especies exóticas, ¿ya? Es cuando una nueva especie llega a un ecosistema que no le pertenece, y esto evidentemente ha sido por mano nuestra. El hombre lo ha tomado y se lo ha llevado a una especie que no pertenece, la ha metido en ese ecosistema, ¿ya? Provocando graves problemas a las especies endémicas que habitan ahí, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ahí están los perros asilvestrados, que son los perros salvajes, que obviamente causan muchos problemas, ¿cierto?, en diversos ecosistemas, ¿ya? Eh, Tenemos también el sapo africano, que obviamente es de África, y que fue traído a Chile para hacer experimentos de diversos proyectos científicos, ¿ya? Pero obviamente por la sobrepoblación que había en los laboratorios los botaban a la alcantarilla. Y eso obviamente significó que se que aumentaran, ¿cierto? Estos sapos africanos, y hoy día se encuentran casi en todo Chile. Y obviamente esto significa que compiten con los anfibios endémicos, ¿no? Y eso ha generado que algunos de ellos puedan extinguirse, algunos de los sapos nuestros endémicos. Endémicos significa que son propios de acá, ¿ya? Y tenemos entonces la chaqueta amarilla también, que llegó a través de unas máquinas industriales que venían de afuera, ¿cierto? Es un insecto muy voraz y muy rápido de reproducción, y que ha invadido distintos ecosistemas y ocupa los mismos recursos que las abejas endémicas, ¿ya? Y estas abejitas están en el borde de la extinción justamente, me imagino que ustedes lo han escuchado, por esta situación de las chaquetas amarillas, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo de las chaquetas amarillas. Y obviamente finalmente el castor, que fue introducido, ¿cierto?, en el siglo pasado con el fin de criarlo y por su piel, para obviamente sacarle provecho, y al tiempo se inventó la piel sintética, y por lo barato que es, ¿cierto? Entonces no siguieron produciendo ni haciendo ese negocio, y se dejó libre los castores, lo que significa hoy día que, ¿cierto?, en el sur chileno es una plaga muy complicada, muy terrible. Los castores cortan los troncos, ¿cierto?, y así desvían los ríos, y esto genera un tremendo impacto en los ecosistemas. De estos personajes han hablado hace poco, digamos, se han preocupado del tema de los castores en el sur de Chile. Uno puede haberlo escuchado en la noticia o leído algún, ¿cierto?, artículo sobre este tema. Por lo tanto, el hombre, ¿cierto?, tiene eh, mucha evidencia del impacto sobre, ¿cierto?, sobre los ecosistemas. Es decir, la sobrepoblación humana, ¿cierto?, el hecho de que haya muchos seres vivos, ¿cierto?, muchos hombres, mujeres, ¿cierto?, muchos humanos que necesitan lugares donde existir. Esto genera mucha presión sobre los ambientes, y esto ha generado muchos problemas en los ecosistemas, como los que hemos mencionado nosotros recién, como destrucción de hábitat, la deforestación, ¿cierto?, etcétera, la captura excesiva, la contaminación, ¿cierto?, y la introducción de nuevas especies. ¿Ok? Bueno, esto obviamente significa que uno tiene que empezar a buscar políticas, buscar, ¿cierto?, alternativas que le permitan, ¿cierto?, mejorar toda esta situación, ¿ya? Pero lo que nos correspondió hoy día era ver un poco cuáles eran los elementos, ¿cierto?, que determinan el tamaño de una población, y de qué manera nosotros hemos influenciado, ¿cierto?, de qué manera nosotros hemos degradado el ecosistema, ¿ya? Eso es lo que nosotros pretendíamos ver. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar, ¿cierto? Y que ya lo vamos a ver en la otra unidad, digamos, donde ya tenemos que ver la sustentabilidad y de qué manera podemos mejorar esto, ¿ya?